Muy buenos días a todas y a todas. Un afectuoso saludo del señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Alfonso Negre Mosquera. Un saludo especial al doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, a la doctora Marcela Inés Rodríguez Vera, directora de Archivos de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, a todos los ponentes, a las víctimas que nos acompañan, a los asistentes del nivel nacional e internacional y a todos quienes están participando de este importante seminario. Sea la oportunidad para expresar el sincero agradecimiento por la invitación a participar de este evento sobre archivos de derechos humanos y el acceso a la información. En Colombia, de verdad que se cuenta con muchas instituciones, con normas, con políticas, con un marco jurisprudencial y con diferentes tipos de prácticas y experiencias en materia de archivos. Yo creo que Colombia en materia de archivos de derechos humanos ha tenido un importante avance jurídico, jurisprudencial, y eso habla muy bien del país en materia de conservación de la memoria. Y yo en esta hora quiero hacer una exposición acerca del archivo de documentos de advertencia del sistema de alertas tempranas SAT de la Defensoría del Pueblo. Y para hablar de ello, primero había que notar la importancia para la memoria de las víctimas que se recuperen, que se conserven y preserven los archivos sobre violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto armado. Todos sabemos que los archivos de derechos humanos son una garantía para la verdad y la transparencia, y que el principal objetivo de los archivos es contribuir en los procesos de reparación a las víctimas del conflicto y al esclarecimiento de la verdad. Los archivos son los custodios de la memoria del país, y eso es importante resaltarlo. Y en relación con la Defensoría del Pueblo, yo considero importante señalar que la Defensoría del Pueblo es una fuente de producción de documentos fundamental. Y entre las dependencias que se destacan, porque todas las dependencias producen información que es importante para el país, quisiera destacar que hay tres fuentes de producción de información y de archivos en derechos humanos. Uno, en el área de prevención, contamos con el sistema de alertas tempranas. Ahora más adelante voy a hacer referencia a este sistema como un mecanismo que impulsa la acción preventiva del Estado. También contamos con la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas. Esta Dirección Nacional está creada por la Ley 24 de 1992, se encarga, tiene la competencia de atribución de recibir, tramitar y gestionar las peticiones de las personas y ciudadanos que consideren que sus derechos vienen siendo amenazados, conculcados o vulnerados. Y esta dirección cuenta con todo un sistema de información, Vision Web, donde allí hace un registro metódico y sistemático de todas las quejas en materia de amenazas y vulneraciones de los derechos humanos. Y otra dependencia importante que contiene información fundamental, también relacionada con conflicto armado, es la Defensoría Pública. Si bien la Defensoría Pública tiene como función brindar asistencia, asesoría y representación a las víctimas y a aquellas personas que no tienen capacidad económica para proveerse de una defensa técnica y jurídica, esta Defensoría Pública se ha destacado desde el año 2005 en brindar acompañamiento a las víctimas. Y la ley 1448 de 2011 también le dio a esta Defensoría Pública unas herramientas a efecto de que pudiesen dar esa representación. Luego, la labor que cumplen los defensores públicos en el país en esta materia es bastante importante y la información que contienen ellos es muy clave. Pero yo quisiera ir avanzando en esta presentación para ya
hablar del tema que nos corresponde, los archivos del sistema de alertas tempranas. Y para ello, pues yo quisiera notar más adelante esas buenas prácticas y esas lecciones aprendidas en materia de todo lo que tiene que ver con el análisis de los riesgos que desarrolla este sistema. Valga la oportunidad para señalar también que el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia surgió o nació o se implementó, si se quiere, en marzo del año 2001. Y esto porque hubo unas recomendaciones importantes en un documento COMPES, un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, el documento COMPES 3057 de 1999, que en desarrollo de lo que venía pasando en el país con las masacres y con los desplazamientos forzados, todos recordamos la expedición de la ley 387 de 1997, y esta ley contempló un eje de prevención del desplazamiento forzado. Además de la atención, también la prevención. Y este documento COMPES 3057 recomendó la importancia de establecer un sistema de alertas tempranas que hiciera monitoreo a la dinámica de conflicto armado y pudiese advertir con antelación la ocurrencia de masacres y desplazamientos forzados con ocasión del conflicto armado interno. Pues bien, así comenzó esa tarea el sistema de alertas tempranas. Este sistema, que estaba financiado por un proyecto de cooperación internacional de USAID, se vino poco a poco institucionalizando en la Defensoría del Pueblo. Y en el año 2003 se creó la Defensoría Delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado interno. Y esa Defensoría Delegada coordinaba el proyecto SAPS. En el 2012, producto de una reorganización institucional de la Defensoría con ocasión de la expedición de la Ley 1448-2011, esta Defensoría Delegada fue renombrada como Defensoría Delegada para la prevención de riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, que es más conocida como Sistema de Alertas Tempranas. Este sistema de alertas tempranas está regido por unos principios, por unos pilares, que son esos valores que marcan el derrotero del sistema de alertas. Y yo puedo recordar varios de esos principios o pilares. La perspectiva de derechos. Eso es importante establecerlo, porque es una perspectiva de derechos, pues es una acción humanitaria. El sistema de alertas tempranas no es un sistema de búsqueda activa de información. No hace parte de los organismos de inteligencia. Su enfoque es la prevención de las graves violaciones de los derechos humanos. Segundo pilar o principio, la colaboración armónica. Porque es importante, porque hace parte del Estado. Y hay que apoyar y hay que colaborar y contribuir a esa articulación con las autoridades sin perder su carácter de órgano de control del Estado, porque el sistema de alertas hace parte de la Defensoría del Pueblo. El principio de imparcialidad, el principio de igualdad y no discriminación, el principio de oportunidad para que esas alertas, esos informes, esos comunicados de la Defensoría del Pueblo sean oportunos y avisen con anticipación la ocurrencia de una acción violenta que vulnere los derechos humanos. Y un principio clave, que por eso lo subrayo y está en negrilla, y es el de la confidencialidad. ¿Y por qué lo subrayo, el de la confidencialidad? Porque para la Defensoría del Pueblo, la fuente de información es confidencial. Tenemos una reserva para estas fuentes. En ningún informe o alerta temprana aparece la fuente mencionada. ¿Por qué? Porque no se le puede generar un riesgo adicional a las personas y a las comunidades que participan en el monitoreo, o que brindan una información, o que formulan una queja o una denuncia de una presunta vulneración de los derechos humanos o de un riesgo que está pasando en el territorio. Por eso es importante ese principio de la confidencialidad.
no de los documentos, sino de la fuente. La fuente de información para nosotros y para la Defensoría del Pueblo y para el SAT es confidencial. Y seguimos avanzando en este tema del sistema de alertas tempranas para señalar las funciones. ¿Cuáles son las funciones del sistema de alertas tempranas? ¿Cuál es su misionalidad? Uno, monitorear la dinámica del conflicto armado e identificar esos escenarios de riesgos. Dos, analizar los factores de amenaza y de vulnerabilidad y la capacidad institucional en responder frente a un riesgo. Tres, advertir la probable ocurrencia de violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Hacer seguimiento de la evolución del riesgo y de la respuesta estatal. Y realizar labores de fortalecimiento social e institucional. Bien, ¿qué documentos de advertencia produce el sistema de alertas tempranas? Como ustedes me escucharon, el sistema de alertas tempranas surgió o nació en marzo del año 2001. Como el documento COMPES hacía mención de la importancia de crear un sistema de alertas tempranas, ese sistema en el 2001 comenzó emitiendo alertas tempranas. Ustedes dirán, pero eso es, digamos, no requiere que me lo explique porque de suyo, si es un sistema de alertas tempranas, debe emitir alertas tempranas. Pues bien, no siempre fue así, porque resulta que cuando devino el gobierno del año 2002, el cambio de gobierno, en este gobierno hubo una situación y fue considerar que había una superproducción de alertas, que el país se estaba llenando de alertas. No era cierto, porque en el año 2001, iniciando ese año, si bien es cierto, era un año muy complejo en materia de conflicto armado, veníamos de masacres y masacres, desplazamientos masivos en diferentes territorios del país. Claro, se advertía, hubo advertencias tempranas ante alertas. Esas alertas, había que decir, no eran abundantes para que el gobierno señalara en su momento que el país estaba inundado de alertas y que entonces ya el sistema de alertas no iba a producir directamente las alertas, sino que ahora iba a producir informe de riesgos y que las alertas las iba a declarar un comité creado por el gobierno que se llamó en ese entonces el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas CIAT, coordinado por el Ministerio del Interior. Entonces, del año 2002 al 2017, el sistema de alertas producía informes de riesgo. Esos informes de riesgos fueron de diferentes tipos, de inminencia, ante la alta gravedad de la ocurrencia de un hecho, informe de riesgos de coyuntura, cuando el riesgo no era inminente, pero se tenía elementos de producción de un riesgo en cierto tiempo, se anticipaba a la Defensoría advertirlo a través del SAT, y un riesgo estructural, y se elaboraban informes donde allí el análisis era más la vulnerabilidad de la población en materia económica, social y política que afectara una comunidad. Es decir, el riesgo estructural era anticiparse para que hubiese una prevención temprana y no una prevención de urgencia, como ocurría con los informes de riesgo de inminencia y coyuntural. También el SAT en ese periodo, 2002 a 2017, produjo informes de riesgo electoral e informes especiales. Con el proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC y la firma del acuerdo final de terminación de conflicto armado, en el acuerdo de paz quedó contemplado en el punto 3.49 la necesidad de crear un nuevo sistema de prevención y de alertas tempranas. Y en el acuerdo se señalaba que ese sistema de alertas tempranas
adscrito a la Defensoría del Pueblo debía ser autónomo, que de manera autónoma debía emitir las alertas tempranas. Y por esa razón se expidió el decreto 2124 de diciembre de 2017. Y de esa época, de diciembre de 2017, ahora, el sistema de alertas tempranas volvió a emitir las alertas tempranas de forma directa. Claro, hay una comisión que creó el gobierno para recibir las alertas y impulsar la respuesta rápida a las alertas. Ya no era como el comité anterior que evaluaba el informe y emitía la alerta. Ahora la alerta la produce la Defensoría del Pueblo y existe un comité que es el comité intersectorial o la comisión intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas, la CIPRAT. Esa comisión intersectorial coordina el Ministerio del Interior, recibe la alerta y la estudia y coordina la respuesta del Estado en materia de prevención. Estas alertas son de inminencia o alertas tempranas estructurales. Cuando son estructurales, pueden tener un análisis más global de las condiciones de vulnerabilidad de la población y pueden ser de carácter poblacional, pueden tener un carácter nacional, regional, municipal, y también hay alertas electorales cuando hay un periodo de elecciones previas a las elecciones. La Defensoría del Pueblo, a través del SAT, identifica escenarios de riesgos que pueden afectar el normal desarrollo de un proceso electoral. También el SAT hoy día está produciendo informes de consumación de riesgo. Cuando el SAT emite una alerta, pasa un tiempo y durante ese tiempo la respuesta del Estado es débil o escasa o ausente y ocurre lo que se está advirtiendo, por ejemplo, una masacre, la muerte de un líder social que estaba previamente advertida por el SAT, eso obliga a la emisión de un informe de consumación de riesgos para decirle a la autoridad y al gobierno que el riesgo se consumó y que se requiere con urgencia aplicar medidas de prevención. Y hay otro producto que es el informe de seguimiento. Voy a avanzar más rápido porque el tiempo está pasando y yo quiero llegar al tema de los archivos. Pero antes de ello, en la anterior diapositiva, allí, yo creo que hay una anterior también, me disculpan, frente a ejemplos de alertas nacionales, aquí hay unos ejemplos, que es el informe la alerta temprana 026 sobre violencia contra líderes sociales y la alerta 35 de 2019, que fue sobre riesgo electoral, que mencionaba anteriormente. Seguimos. En la siguiente vemos cuál es la variable de valoración del riesgo. El SAT emplea una variable de riesgo de amenazas por vulnerabilidades más enfoques, capacidades institucionales y capacidades sociales. Es el tema de trabajo de análisis que adelanta el sistema de alertas tempranas. Hay unos documentos de advertencia, ahí usted puede ver en el cuadro, en ese documento de advertencia, informe de riesgo y alertas y el número de recomendaciones emitidas. Aquí señalo los tipos de riesgos que suele identificar el sistema de alertas: riesgo para las mujeres, riesgo para comunidades étnicas, los riesgos derivados por el accionar de grupos armados ilegales, bien de la guerrilla, bien de los grupos sucesores del paramilitarismo o bien de grupos armados organizados residuales o disidentes de las extintas guerrillas de la FARC. Y también se identifican esas conductas vulneratorias, por ejemplo, reclutamiento forzado o siembra de mina antipersonal o masacres o desplazamientos. Y en cuanto a los archivos, hay una definición que trae Naciones Unidas cuando dice que archivos, esa palabra se refiere a colecciones de documentos relativos a violaciones de los derechos humanos y al derecho humanitario de fuentes que incluyen organismos gubernamentales, nacionales, en particular los que hayan desempeñado una función importante en relación con las violaciones de los derechos humanos, organismos locales, organismos estatales, y también el material que reúna o acopie las comisiones de la verdad y otros órganos de investigación. Seguimos en relación con los archivos del sistema de alertas tempranas.
el sistema de alertas tempranas consideró importante y fundamental desde su comienzo, desde el año 2001. Sabíamos que los documentos del SAT pertenecen al Estado y en consecuencia, al pertenecer al Estado, hacen parte integral del patrimonio documental de la nación, que a la luz de la Constitución Política de 1991 es inalienable, inembargable e imprescriptible. Y en ese orden de ideas, el archivo del SAT es como la memoria para nosotros, los del SAT, los de la Defensoría del Pueblo y para todo el país. ¿Y qué haríamos sin memoria? ¿Qué haríamos si no tuviésemos esos archivos? Si no tuviésemos esa compilación, ese acopio de información y ese recorrido histórico que ha tenido el sistema de alertas tempranas, el poder identificar por periodos esa dinámica del conflicto armado desde el año 2001 hasta la fecha, ver cómo se ha adaptado el sistema a ese cambio de dinámicas. Cuando inició el sistema de alertas, existían las Autodefensas Unidas de Colombia, eran los principales actores armados que estaban ocasionando el mayor número de violaciones de derechos humanos en el país. Pero luego vino el proceso de paz en el gobierno del presidente Andrés Pastrana con la FARC, el fallido proceso de paz de ese gobierno, y se pudo también observar cómo se levantó ese proceso de paz, la zona de distensión y cómo se devino para el país una serie de acciones violentas que generaron ataques masivos contra poblados, ataques indiscriminados contra la fuerza pública, y todos veíamos las escenas de tomas de rehenes y la toma y el secuestro, retención de soldados y policías. Y también observamos luego que llega el gobierno del presidente Uribe y se inicia un proceso de paz o de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia y se desmoviliza las Autodefensas Unidas de Colombia, pero inmediatamente se desmovilizan que reductos paramilitares y se configuran unos nuevos grupos ilegales que llamaron bandas criminales emergentes asociadas o vinculadas con el narcotráfico, pero que la Defensoría del Pueblo, a través del sistema de alertas tempranas, siempre mantuvo la posición de que no eran bandas criminales, sino que eran grupos armados, post-desmovilizados, que generaban victimizaciones y que generaban infracciones al derecho internacional humanitario. Fue un tiempo complejo porque en ese tiempo se negó la asistencia del conflicto armado, se negó el desplazamiento forzado y se consideraba esa conducta como migración y no como desplazamiento forzado. Pero luego vino entonces esta configuración del conflicto armado y luego en el 2015 reconocieron estos grupos como las Águilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Rastrojos, a los Pachencas, a la Constru, a todos estos grupos ilegales, a los puntilleros, al bloque Meta, a todos esos bloques que se crearon como grupos armados organizados que hacían parte del DIH y el Estado dispuso de combatirlos con la fuerza de la fuerza pública y lograr contenerlos. Luego viene el proceso de paz con el presidente Santos, y ahí encontramos otra reconfiguración del conflicto armado. Algunos dicen que ya no hay conflicto armado, pero hay unas estructuras armadas que siguen confrontando y disputándose el control del territorio y de las economías ilegales, del narcotráfico, de la extracción ilegal de minerales, del contrabando de hidrocarburos, de las extorsiones, de toda esta situación irregular que es el combustible de la guerra, ¿sí? El cultivo de uso ilícito, la producción de base de coca. Y vemos, ahora estamos en otro ciclo de la confrontación armada. Y todo eso está registrado en los documentos del sistema de alertas tempranas. Hemos cumplido con la ley 1448-2011 que habla sobre la preservación de sus archivos, con la ley de transparencia en difundir esa información y con la ley general de archivos, la ley 594 del año 2000, que surgió casi en la misma época que nació el sistema de alertas tempranas. Pero avancemos porque el tiempo está corriendo. La importancia del archivo del SAT. Y en este sentido, puedo señalar que la Defensoría del Pueblo ha comprendido muy bien los principios de Louis Joanet en relación con que el derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos.
Y ese es un principio que ha inspirado y que ha mantenido y cumplido la Defensoría del Pueblo, la preservación y conservación de sus archivos en materia de derechos humanos. Bueno, ahora, el archivo físico del SAT, imagínense, está compuesto por 1.308 documentos de advertencia. Por la rapidez, no vimos un cuadro anterior, o bueno, sí lo vimos, cuáles eran los documentos de advertencia, las alertas tempranas, informe de riesgo, notas de seguimiento y alertas tempranas, y aquí están. Tenemos 827 expedientes de informe de riesgos, 309 expedientes de nota de seguimiento y 172 expedientes de alertas tempranas. Allí está la memoria de la confrontación armada en este país y los cambios de esta dinámica año tras año. Bien, ahora, a lo largo de estos 19 años de existencia del SAT, la Defensoría del Pueblo ha documentado qué tipo de conductas: masacres y homicidios selectivos, desplazamientos forzados y confinamientos, secuestros, los riesgos de reclutamiento forzados, de violencia sexual, de accidentes por mina antipersonal y otras graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Sigamos. También el sistema de alertas tempranas, en cumplimiento, que yo considero una buena práctica, que hay que señalarla, en cumplimiento de la gestión o de la política, mejor, de gestión documental de la Defensoría del Pueblo, ha permitido que hoy en día se conserven bajo todas las medidas de seguridad y almacenamiento los expedientes de informe de riesgo desde el año 2000 hasta el año 2010. Porque en esa época se emitía esos informes de riesgos y alertas. Aquí tengo una confusión, habla del año 2000, yo podría decir que es del año 2001 que nació el SAT. Pero durante esos 10 años se ha conservado ese material importante para el país. Esta información se halla en el archivo central de la Defensoría. Allí se aloja también la evolución y tecnificación de la estructura y forma de los documentos, así como la precisión y relevancia en el registro de los datos. Son cerca de unos 50 metros lineales de patrimonio documental de la nación con que cuenta la Defensoría del Pueblo en esta materia. Para la Defensoría del Pueblo ha sido esencial guiar sus actividades archivísticas con los principios básicos para garantizar no solamente la memoria del conflicto armado y otros escenarios de violencia, sino especialmente para gestionar una adecuada defensa de los derechos humanos. Esta información que contiene la Defensoría del Pueblo, toda la información del sistema de alertas, va a servir y es clave para la investigación académica, para la investigación judicial, como prueba en algunos casos de la comisión por omisión, que es un hecho punible, cuando la autoridad, ante una advertencia realizada por un órgano de control del Estado a través de un informe de riesgo o de una alerta temprana, no actúa o demora su actuación o esa actuación es débil y ocurre lo que se ha advertido, verbigracia, recordamos la masacre de Bojayá, que ocurrió el 2 de mayo de 2002, esta alerta temprana emblemática que se emitió el 24 de abril. El 24 de abril, el sistema de alertas tempranas informó, advirtió de la presencia de la FARC y del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia disputándose el casco urbano de Bellavista en el municipio de Bojayá, y que la comunidad afrocolombiana, la comunidad negra habitante de ese municipio, de esa cabecera municipal, estaba en alto riesgo y se refugiaron en la parroquia, en la capilla, en el templo católico. Y allí, estando refugiados en el único sitio que tenía construcción de material, la guerrilla de la FARC, para atacar a las autodefensas, lanzó un cilindro bomba, un
un arma no convencional, y ese cilindro bomba cayó en el templo católico, en la capilla, y su explosión causó decenas de muertos, de niños, de mujeres, de hombres. Fue advertido con anticipación. Y ese informe, o mejor, esa alerta temprana, fue la prueba básica, la prueba clave para que la justicia declarara la responsabilidad del Estado, declarara la falla en el servicio, declarara la responsabilidad de la nación y fue sancionada. Debió pagar una indemnización a las familias por causar este daño, la reparación directa en el marco de una acción administrativa. Y por eso es importante estos informes para la comunidad académica, para hacer su seguimiento, para la verdad, para la memoria histórica. Seguimos, por favor. Es importante seguir manteniendo este ejercicio, y en ese ejercicio de la importancia de la memoria histórica, de la preservación de estos informes y alertas tempranas, en noviembre de 2017, la Defensoría del Pueblo remitió al Centro Nacional de Memoria Histórica, completamente diligenciado, el instrumento READ, ¿sí? Ese instrumento es importante porque allí radica la importancia de la identificación de los documentos de archivo como medida de satisfacción de los derechos de las víctimas y el cumplimiento del deber de memoria del Estado. Mediante este mecanismo, la Defensoría del Pueblo está conservando la información, pero además de conservarla, la pone a disposición de la comunidad, de la ciudadanía. Es una información que está abierta, eso sí, respetando el principio de confidencialidad de la fuente de información, la información de la Defensoría del Pueblo y del sistema de alertas tempranas en materia de alertas, en el caso general, puede ser consultada y tenemos una página web donde pueden acceder y pueden consultar la información mediante una infografía que allí se abre a la comunidad. Seguimos, por favor, para ir concluyendo esta intervención, que entonces hay un compromiso del sistema de alertas de proteger los archivos que documentan estas graves violaciones a los derechos humanos, que documentan los riesgos de esas violaciones y de esas infracciones. Se archiva en papel, hay un archivo electrónico, hay un archivo digital que se preserva y se conserva, y hay una custodia de esa información, y hay una obligación de preservar la integridad de esos documentos como valor de evidencia y de prueba, pero también evitar que sean destruidos y que sean, digamos, conservados por el tiempo. Sigamos, por favor. Y puedo decir ya finalmente que cualquiera que esté interesado en accesar a la información del SAT, de conocer las alertas, de conocer los informes especiales, lo pueden consultar en la página web de la Defensoría del Pueblo. En el botón de transparencia, allí ustedes pueden encontrar un link, un vínculo al cual pueden acceder a las últimas alertas e informes emitidos por la Defensoría del Pueblo en la biblioteca virtual. También pueden consultar la información o en el Centro de Documentación de la Defensoría del Pueblo. Entonces, yo voy cerrando esa presentación con el agradecimiento al Centro Nacional de Memoria Histórica de permitirme estar en esta hora con ustedes, quienes nos escuchan, nos siguen en esta conferencia donde quisimos dar a conocer la importancia de los archivos que tiene el sistema de alertas tempranas y que ha marcado un hito importante en el país, porque ya existe una política de prevención, ya existen normas, jurisprudencia, doctrina en materia de la prevención de las graves violaciones de los derechos humanos. Cuando nació el SAT no había normas ni había una legislación, pero ahora tenemos la ley 1448, el decreto 4800 y una serie de disposiciones que se han emitido en el marco de la protección de los líderes sociales, de la protección de las víctimas. Y bueno, creo que todo eso ha sido fundamental para que el país considere que el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo es una herramienta estratégica para prevenir, para preservar, para evitar la ocurrencia de violencia masiva o selectiva contra la población civil que debe ser excluida del conflicto armado. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes.
Muy buen día.